Jacques Lacan, en su texto Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología, propone una fórmula enigmática. Si el psicoanálisis irrealiza el crimen, no deshumaniza al criminal. El tema del presente video ensayo es demostrar esa fórmula a partir de la segunda parte de la película de Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux. Los crímenes de Monsieur Verdoux ponen en conflicto de manera radical el cuerpo social y la misión personal que se da al criminal en nombre del bienestar de su familia. Sin embargo, en ello hay algo delirante, pues sobre el fondo universal de la caída del patriarcado y la declinación de la figura paterna en la sociedad contemporánea, es bastante sospechoso que Monsieur Verdoux quiera darle una consistencia tal al pater familias y mostrarse dispuesto a todo para asegurar la supervivencia de su pequeño grupo vital. Para él, la vida de las mujeres que asesina se reduce a una mera mercancía con valor de uso y valor de cambio, pero Lacan ha añadido a estos valores el valor de goce. Monsieur Verdoux revela que no se trata únicamente de crímenes de utilidad, sino que también hay allí un exceso, algo mortífero, más allá del principio del placer que Jacques Lacan llamará una plusvalía de goce. Acaba de obtener un veneno que no deja huellas en sus víctimas. Es el arma perfecta. Luego de prepararlo, se dirige al espectador, haciéndolo de paso su cómplice, al invitarlo ahora a experimentar su eficacia con una próxima víctima. Encuentra por azar a una mujer que acaba de salir de prisión. Es la víctima perfecta. Pero la joven come y se demora en tomar el vino envenenado. En cambio, le habla de amor que para ella es igual al sacrificio. Ella ama a su marido enfermo y dice que mataría por él. Esas palabras tienen una resonancia en Monsieur Verdoux y ordenan la lógica de su vida. Ha encontrado a su doble. Él se ve en un espejo. Entonces se levanta diciendo que el vino tiene un poco de corcho. Ese paso atrás introduce una división subjetiva, reacciona con un ataque de risa, pero esa confrontación lo hace caer en el agujero de su propia subjetividad y le perdona la vida. Lacan desata el crimen de esa perspectiva que defiende una constitución innata en el criminal, un instinto que le quitaría la responsabilidad subjetiva. Si el empuje al crimen no es innato, su adquisición se hace a través de la vida, a través de un complejo psíquico específico que hay que explicar desde la singularidad de cada criminal. Freud ha explicado que, como herencia del complejo de Edipo, queda en todo sujeto la identificación inconsciente a un rasgo del padre, generalmente el peor, que Lacan llama un rasgo de goce. La identificación del niño con el rasgo criminal del adulto forma una instancia psíquica llamada superyo que empuja la transgresión de manera secundaria, pero que primariamente atormenta al propio sujeto. En consecuencia, la anomalía de la estructura familiar se refleja en el superyo. El superyo es la raíz mutilada de la conciencia moral. En ese sentido, Lacan continúa la idea de la dimensión de autocastigo introducida en sus primeros escritos. En la película estalla la guerra. Monsieur Verdoux no puede viajar más. Las transiciones son reemplazadas por las máquinas rotativas de los periódicos que se suceden rápidamente con noticias cada vez más alarmantes. Allí se resume la subida de Hitler al poder, de Mussolini, de Franco. Encuentra por azar a la joven a la que le perdonó la vida, ya convertida en una dama rica que se ha casado con un fabricante de armas de guerra. La gran ironía es que, al mismo tiempo, él se entera de que ha perdido a su mujer y a su hijo. Ha perdido la justificación de sus crímenes. El espectador sabe que ya no tiene nada que perder. Entonces se dirige, dice, a cumplir su destino. De la multitud sale una mujer que lo reconoce. Es la hermana de una de sus víctimas. Él se deja arrestar. En el juicio
hace un paralelo irónico de sus crímenes y los crímenes de la sociedad. Es ahí donde se desrealiza el crimen, pierde peso. Durante 35 años utilicé mi inteligencia con honradez. Después, nadie supo apreciarla. De modo que me vi obligado a montar mi propio negocio. En cuanto a ser un asesino, ¿no lo fomenta la misma sociedad? ¿No es la misma sociedad la que construye las armas con el único propósito de matar? ¿No se han utilizado estas armas para matar mujeres, incluso a niños inocentes, de una forma en verdad científica? Como asesino de masas no soy más que un simple aficionado. Pero no se considera un monstruo. Jamás en la historia de la jurisprudencia han salido a la luz crímenes tan horribles. Señores del jurado, tienen ante ustedes a un monstruo de crueldad y de cinismo. Mírenlo. Es el punto en que se humaniza el criminal. No habría nada más humano que el crimen. No es una cosa de monstruos que solo habría que extirpar. Por su parte, Jacques Lacan es escéptico respecto a la justificación social del castigo como vía expiatoria del crimen. Si no toca las intenciones profundas de los criminales, no es eficaz. Percibe que, frente a la noción de responsabilidad de nuestro tiempo, hay una vacilación correlativa a la objetivación del crimen. El crimen por el crimen, es decir, el crimen para el goce, hace vibrar otra cuerda distinta a la utilidad. Pone en escena el teatro más secreto de la pulsión, el teatro que Antonin Artaud llamaba de la crueldad. En otra referencia, la de su texto Kant con Sade, Lacan dice: para Monsieur Verdu, la abnegación lleva consigo aquí el absolutismo de una ley loca que llega a abolir todo deseo, más allá incluso de su aplastamiento, ya que es la idea misma de la humanidad que desaparece con él. Aquí la pulsión de muerte se confunde con una pura lógica utilitarista que arranca en el otro, de las mujeres, el objeto más preciado por el cual el sujeto locamente cree responder a sus responsabilidades de padre de familia. Un objeto que no es ningún ideal. Para Monsieur Verdu, aparentemente el dinero, para esas mujeres la vida. En cuanto a la recepción de la película, el 11 de abril de 1947 fue desastrosa, no por su calidad fílmica. Chaplin decía que era su mejor y más brillante película, sino por el contexto. El macartismo funciona hace 3 años y se acusaba a Chaplin de comunista. En la rueda de prensa, después del film, los periodistas no estaban interesados en la película, sino en hacer confesar a Chaplin su simpatía hacia el régimen soviético. Él solo dijo: yo soy pacifista. En su singularidad, al recibir la noticia de la muerte de su familia, Monsieur Verdu ha tenido una muerte subjetiva anticipada y de manera sonámbula se dirige mansamente a la guillotina. La película, no obstante, no es un estudio sutil y detallado de la psicología de un asesino en serie, sino que por medio de las peripecias de un personaje singular denuncia un mal social,